Bueno, buenos días a todos. Eh, Hoy vamos a responder una de las preguntas más grandes. Este video va dedicado para mis alumnos de los diferentes ciclos. Me quedé esperando sus preguntas a propósito. Vamos a empezar a resolver una de las dudas más grandes que hay ahorita, que es creo que una duda general, y que es el coronavirus. ¿Listo? Para definir el coronavirus tenemos que empezar porque es un virus, ¿sí? Un virus está catalogado dentro de todos los seres que existe como un ser no vivo, ¿listo? Pero un ser no vivo que necesita un huésped para estar vivo, ¿sí? Dentro de todos los reinos de la naturaleza existen 5 reinos de la naturaleza. Y fuera de ese reino, fuera de esos 5, existen los virus, que son organismos que no tienen vida, pero que pueden afectar a los organismos que están vivos y necesitan estos organismos que están vivos para poder tener vida. ¿Listo? Vamos a hablar de eso. ¿Qué es tener vida? ¿Qué hace un organismo que esté vivo? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a definir 3 aspectos importantes. Todos los organismos se nutren, es decir, todos se alimentan, todos necesitan alimento, todos necesitan comer. ¿Listo? Todos interactúan con su entorno, es decir, todos necesitan un ambiente, necesitan un entorno, necesitan algo para estar, y ese entorno en donde estén necesita brindarle todas las características propias para que ellos se desarrollen, es decir, necesitan interactuar con su entorno. Y la otra y más importante es que se reproduzcan. ¿Listo? Dentro de la estructura que vamos a ver de los virus, vamos a hablar del ARN. ¿Listo? El ARN fue uno de los primeros vestigios de vida que hubo. ¿Sí? ¿Estos vestigios qué eran? Eran simplemente moléculas que se juntaban para guardar información. Es decir, antes vivían solas, como cada quien por su lado, y después quisieron juntarse. ¿Listo? ¿Y para qué se empezaron a juntar? Para brindar información, ¿sí? Para guardar información. Y esa información se la pasaban a sus generaciones futuras, ¿sí? Pero empecemos a hablar de cómo se empezaron a organizar. Imaginemos el ARN como una cadena, ¿sí? Una cadena de nucleótidos. Entonces empecemos a ver que cuando se empezó a generar el ARN, empezaron a unirse los nucleótidos, ¿sí? Entonces, ¿qué era un nucleótido? Un nucleótido era, imaginémonos, una memoria USB. Esta memoria USB llegaba y encajaba en la cadena de ARN, y en esta información decía, yo soy tal cosa, me gusta tal cosa, vivo en tal lado y desciendo de tal lado. ¿Listo? Esto fue la información como se fue agrupando. Imaginémonos que hace mucho tiempo esto fue lo básico, ¿sí? Se empezaron a combinar moléculas microscópicas desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasó después? Imaginémonos que después el ARN, ¿sí?, empezó a crecer, ¿sí? Entonces ya teníamos aquí la estructura, que era un lípido compuesto por una cabecita, un lípido compuesto por otra cabecita, un lípido puesto por otra cabecita. ¿Listo? Y así. ¿Qué pasó después? Dijeron, oiga, ¿por qué no nos seguimos alargando? ¿Listo? Y con esta información, lo que vamos a hacer es transmitirla. Entonces, ¿cómo la transmitieron? Se empezaron a dividir. Esta molécula era igual a esta. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a tener su reproducción. ¿Listo? La cadena hija también iba ganando su información y pues se iba creciendo. Imaginémonos que por largas que eran, ya no podían mantener una estructura lineal, entonces empezaron a organizar de una forma de espiral. ¿Qué quiere decir? Aquí está la puntica, aquí está la bolita, 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 y así sucesivamente. ¿Listo? Esta fue la cadena que se empezó a tener. Bueno, después en otra clase hablaremos de cómo el ARN evolucionó a lo que hoy conocemos como el ADN. Bueno, que es la información que todos los seres vivos tenemos. Por el momento vamos a centrarnos en esto, que es la estructura que hoy nos conmociona a todos en el mundo. Tenemos claro que el virus no es un organismo viviente,
pero puede dañarnos. Bueno, vamos a ver que cuando les digo que se empezaron a quebrar las cadenas, pues empezaron a reproducirse. ¿Listo? Pero vamos a ver que dentro de la evolución del virus, cómo llegaron a interactuar con su entorno. Cuando empezaron a interactuar con su entorno, se dieron cuenta que eran débiles o que presentaban cierta debilidad, cierta debilidad ante las amenazas de su entorno. Entonces empezaron a proteger. ¿Cómo se protegieron? Empezaron a sintetizar alrededor de ellos unas cápsulas de lípidos, ¿sí? Estos lípidos hablemos de una cápsula de grasas, otras cápsulas de proteínas. Bueno, se empezaron a resguardar en medio de algo. ¿Listo? Entonces, esto es la evolución de los virus. Los organismos no con vida, pero sí los organismos más antiguos del universo de nuestra Tierra. ¿Listo? Entonces, esto es lo que entendemos ahorita como virus. Vamos a explicar qué es el coronavirus que actualmente nos está atacando. El coronavirus pertenece a una gran familia de coronavirus, por decirlo así, pero que tiene una configuración diferente, una configuración especial que solamente ataca a los murciélagos, se supone. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? El virus, como les habíamos hablado en la clase pasada, el virus se necesita sentirse vivo, necesita reproducirse, necesita interactuar con su entorno, necesita nutrirse. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos virus no encontraron la forma de seguirse reproduciendo y se le dio la gana a uno de dejar de atacar solamente a los murciélagos y empezar a atacar a los humanos. Cuando esto pasó, empezaron a ver los diferentes casos. Pero ahora vamos a ver por qué este virus que antes atacaba a los murciélagos empezó a atacar a los humanos. Vamos a palabras más, palabras menos. Imaginémonos que ellos tienen una estructura proteica aquí, a sus afueras. ¿Listo? Así en todo lado. Esta estructura se asemeja mucho a una corona. ¿Sí? Esta corona siempre la ha tenido. ¿Qué fue lo que pasó? Que en esta corona tienen una información proteica que se junta a la membrana celular. Hablemoslo bien para el grupo 3, para el ciclo 3. Habíamos hablado que la membrana celular es la que se encarga de decidir qué entra a la célula y qué sale. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Que este virus encontró la forma de que esta estructura proteica fuera como una llave de paso. ¿Listo? Antes esta llave de paso solamente servía para los murciélagos. Ahora, ¿qué pasó? Ahora esta llave de paso ya sirve, esta llave maestra también sirve para entrar a la célula. ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos que nosotros somos unos migrantes. Ahora vamos a decirnos que somos los migrantes coronavirus y vamos caminando por el mundo. Llegamos, no nos podemos mover, simplemente estamos esperando de que algo pase por nosotros. Resulta que llegamos a las células, en especial las células del tejido del sistema respiratorio, y nos encontramos con una célula. Nosotros, como estamos ahí quietecitos, la célula nos pregunta quiénes somos. Nosotros le presentamos nuestro pase de ingreso y le decimos, vea, tenemos acceso para pasar. Ellos, sin preguntar nada, dicen, claro, tiene acceso para pasar, siga. Cuando nosotros entramos en la célula, ahora vamos a cambiar la estructura. La célula misma nos dice, cuando llega el coronavirus, vamos a colocarlo aquí como una cosita con pelos, listo, y aquí la estructura atómica. Cuando llegamos, entramos, nosotros tenemos nuestra información. Vamos a llamar información ARN, ¿listo? Esta es nuestra información. Resulta que la célula tiene dentro de sus funciones, escondido en el núcleo, tiene escondida toda la información genética que nosotros tenemos, que es el ADN. Esto es lo que nos dice qué es lo que nosotros somos. Bueno, entra la información, ¿sí? Y se da cuenta que hay un mundo de posibilidades, que esto es como una ciudad chiquita, en la cual tenemos la capacidad de encontrar nutrientes. Listo, que ya no tenemos que tener una estructura para dependernos del entorno, y se da cuenta de algo, que si el virus llega acá, se junta al ADN, ¿listo? Y cambia esta información por esta,
el virus se da cuenta de que puede empezar a reproducirse dentro de la célula. Entonces entra una, le cambia la información, imaginémonos que aquí está el jefe tiene su información de ARN, llega este y sin que el jefe se dé cuenta le cambia la información. Entonces, este virus se empieza a reproducir dentro de la célula. ¿Listo? Imaginémonos que esta célula se daña. Imaginémonos que esta célula muere, porque el virus para que siga creciendo tiene que llegar al límite de la célula, es decir, gasta todos los recursos de la célula para generar nuevos hijos, y cuando esta célula ya no tiene más para reproducir el virus, la célula rompe, se muere y el virus sale. ¿Qué pasa? Contagia a las células que estén alrededor de ella. Y es por eso que empieza a contagiarse todo un tejido, luego todo un sistema, todo un órgano, y ya después cuando nos damos cuenta es que todo un sistema está dañado. Eso es lo que pasa con el virus. Bueno, por este lado, si tienen preguntas me las pueden dejar y vamos a seguir con la explicación social. Esto es lo que pasa a nivel celular, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué dicen que es importante protegernos? Porque es importante mantener ese límite de contacto social. ¿Por qué? Porque resulta que como se encuentra en nuestro aparato respiratorio, las células se pegan, el virus siempre está pegado a las células. Imaginémonos que este es un tejido, el tejido de nuestra garganta, el tejido de nuestra laringe. Está pegado acá, porque es donde ataca. ¿Listo? Está pegado acá, casi siempre está la garganta, los pulmones y debilita todas esas células. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos un flujo constante de aire, ¿sí? Este aire hace que salga a nuestra boca. Imaginemos que esta es una boca. ¿Listo? Aquí la boca. Y las partículas se alojen en nuestra boca. Por eso, cuando nosotros hablamos, producimos unas pequeñas goticas, microgotas, y el virus empieza a liberarse. Esto es un virus pesado. Este es un virus que, palabras más, palabras menos, cuando nosotros hablamos tiene una velocidad de disparo, hablemos de que el virus sale disparado, de aproximadamente 1,5 a 2 metros. Dependiendo de las personas, ¿sí? Dependiendo del logro que hablemos. ¿Sí? No es lo mismo hablar las Fs, cuando nosotros decimos F, estamos liberando más partículas a pesar de que nosotros nos demos cuenta que si nosotros decimos la S. ¿Listo? F más largo, S un poquito más corto. Bueno, imaginemos que esas partículas viajan, ¿sí? Y caen en las mucosas. Hablemos de las mucosas, que las mucosas pueden ser los ojos, la mucosa del lagrimal, las fosas nasales, la boca o los órganos reproductivos. ¿Listo? Sé que esto va a ser feo, pero pues aquí va un pene, una vagina. ¿Listo? ¡Ay, el profesor hizo un pene y una vagina! Hablemos de que se pega en las mucosas. Bueno, ¿qué pasa con las mucosas que tienen un entorno húmedo? También los oídos. ¿Listo? Tiene un entorno húmedo que hace que el virus sobreviva. Listo, voy a borrar esto para evitarme las risas. Que el virus sobreviva. ¿Qué es lo que pasa? Que el virus se empieza a transportar por medio del cuerpo y empieza a llegar a las células que él ataca. ¿Listo? Que son las células del aparato o del sistema. Del sistema respiratorio. ¿Listo? Aquí, imaginémonos una nariz, una boca. ¿Listo?
Cuando él llega acá empieza a tener toda la interacción que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes han oído en noticias que se está hablando del R sub 0. El R sub 0 es, palabras más, palabras menos, la cantidad de personas que un infectado puede contagiar. Me explico. Si el R0 es 1, hablemos de las enfermedades como la migraña. La migraña solo me da a mí, como no es infecciosa, entonces no contagio a nadie más. ¿Qué pasa con si yo digo que el R0 es igual a 2? Es decir, que una persona puede contagiar a 2 personas. ¿Listo? Eso por ese lado. Cuando el R2 llega a ser superior a 1, empezamos a hablar de que hay una epidemia. Quiere decir que empieza a haber una enfermedad que se empieza a contagiar de persona a persona. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? La diferencia es que epidemia es un brote de una enfermedad que se transmite de persona a persona, pero es un brote local. Cuando ya hablamos de pandemia, decimos que el brote trascendió a un brote mundial, como lo hemos visto actualmente, que pues ya no solamente el virus se quedó en China, sino que empezó a irse a todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como nos damos cuenta, este virus es un virus que se está contagiando muy rápido. ¿Por qué? Porque una persona está contagiando a 2, estas otras 2 personas contagian a 2 más. ¿Listo? Y estas otras personas empiezan a contagiar a 2 más. Obviamente esto no quiere decir que esto sea lineal, eso no quiere decir que solamente una persona pueda contagiar a 2 personas y ya, hasta ahí muera. No. Eso quiere decir que pues estadísticamente se tienen estos resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a ver que esta persona contagia a esta contagia a esta contagia a estas 2, esta contagia a estas 2 y esa contagia a estas 2, empezamos a ver que tienen un crecimiento exponencial. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial, en estos casos de epidemias, casi siempre se habla de 2 variables. La variable tiempo la vamos a dedicar al eje X, es decir que aquí es un día 0, aquí es un número de días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y ese es en el eje Y vamos a colocar el número de casos. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a ver un crecimiento exponencial, quiere decir que a medida que va creciendo el tiempo, se van incrementando los casos y tenemos una gráfica muy parecida a esta. Quiere decir que llega un día en el cual una persona contagia a 2, 2 contagian a 4, 4 contagian a 8, 8 contagian a 8 por 8, 10, 8 por 8, 8 por 2. 8 por 2, 16. 8 por 2, 16, gracias madre. 8 por 2, 16, 16 personas contagian a 16 por 2, 32, y así, creciendo, hasta que tenemos un crecimiento exponencial y se contagia gran parte de la población. Esta gráfica que vemos acá es un crecimiento exponencial. Miremoslo matemáticamente. Exponencial quiere decir este número 1 a la e por x. Vamos a dejarlo en 2 para hacer el gráfico más sencillo. 2 por e a la x. Entonces 2 por e, vamos a dedicarlo 2 por e a la 6. ¿Listo? Entonces 2e a la 6. Entonces empezamos 2. 2 por 2 igual a 4. 4. 4 por 2 igual a 8. 8. 8 por 2, 16. 16. ¿Cuánto vamos? 1, 2, 3, 4, 32.
32 por 2 igual a 2 por 2, 64. 64. Muy bien. Entonces llevamos 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta el último. 64 por 2 es igual a... 128. ¿Cuánto? 106, 12. 128. 2 por 4, 128. Listo. Imaginémonos que este es el R0. ¿Sí? Ese es el número de personas que puede contagiar el virus. ¿Sí? Si nosotros vemos, casi siempre hablan de que nosotros empezamos a contagiar a 2 personas. Es decir, que si nosotros vemos las estadísticas aproximadamente, nos podemos dar cuenta que tiene una estructura muy similar. ¿Sí? Empezamos con un caso, luego 2, luego llegamos al día del 128, luego ya vamos en 250 y algo. ¿Por qué? Porque después de esto pues lo vamos a otra vez a multiplicar por otro número, por 2 y por este mismo número, y van a seguir creciendo así los casos diariamente hasta que nos damos cuenta de que tiene un crecimiento muy, muy grande. Esta es la función exponencial. ¿Listo? Eso por un lado. ¿Qué es lo que nos piden? Que nosotros nos quedemos en la casa. ¿Para qué? Para no contagiar a otros, para que este número de crecimiento no sea tan alarmante que llegue a algún momento en el cual supere la cantidad de camas que se tienen hoy en día para tratar casos de deficiencias respiratorias, que en este caso se llaman UCI. ¿Listo? Unidad de cuidado intensivo. ¿Listo? UCI. Las UCIs actualmente están aproximadamente en 5.500 aproximadamente. Datos más, datos menos. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en el cual el número de infectados llega a ser mucho más grande que el número de camas. Es el caso que pasa en España. ¿Qué pasa cuando hay más enfermos que camas? Pues que las personas empiezan a decir, este atiendo, este no lo atiendo, este lo atiendo, este no lo atiendo. Y pues llega el momento en que pues se vuelve, el mismo sistema colapsa porque no tiene cómo atender los casos de infectados. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Muchachos, por favor, si nosotros llegamos a reducir este caso en un contexto, hablemoslo así, en un contexto idealista, si nosotros llegamos a reducir este caso a 1,5, ¿sí? Toda esta curva ya no va a tener este crecimiento, sino que va también a tener un crecimiento, obviamente, pero va a ser un poco más lento. ¿Listo? Les hablo de, muchachos, así sea el contexto idealista, tenemos que darnos cuenta que el contexto idealista estamos hablando aproximadamente de 22.000 infectados, ¿sí? Los 22.000 infectados superan los 5.500. Estos 22.000 se tienen estimados hasta el final de esta cuarentena, que es el 20 de abril. Muchachos, no es para que entremos en pánico, ¿sí? Estas estadísticas están dadas por el doctor Diego Rossellini, ¿sí? Que trabaja como profesor en la Pontificia Universidad Javeriana. Ese epidemiólogo nos dice que en el mejor de los casos vamos a tener 22.000 contagiados. ¿Listo? En el peor de los casos, si esto supera el 2, y ya empezamos a hablar de 2,8. Si hablamos de 2,8, ya tenemos aproximadamente un estimado de 750.000 infectados. ¿Sí? Ese es el peor de los casos. Colombia tiene una población aproximada de 50 millones de habitantes, ¿sí? Si nosotros decimos que hay un porcentaje de muertes o de casos críticos del 20%, ¿sí? Decimos que el 10% son 75 mil. Si decimos que el 20% serían 5, 5, 10, llevamos 14, 15. 150.000 personas en caso crítico. ¿Listo? Y de estas 150.000 personas vamos a tener el 2% que son casos mortales.
son muchas muertes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de reducir estas muertes o estos casos críticos lo más que se pueda. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo un contacto social, ¿sí? Evitar contagiarnos a nosotros, porque va la diferencia. Nosotros podemos ser portadores del virus, pero no nos afecta, ¿sí? Pero nosotros podemos contagiar a otras personas, que es la diferencia entre infectado y afectado. El infectado tiene el virus, puede que él porta el virus, ¿sí? lo lleva, porta el virus. Y otra cosa es el afectado, que es un infectado que llega a tener una afectación, es decir, le está afectando su vida, le está afectando su entorno y se está enfermando por el virus. ¿Listo? Recomendaciones. Antes de... Muchachos, tenemos claro que el virus solamente ataca o solamente se reproduce en las células del sistema respiratorio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos contacto con las mucosas, es decir, cuando hacemos esto, o cuando hacemos esto, ¿listo? O cuando nos llevamos la mano a la cara, a la boca, ¿sí? Estamos dejando el virus cerca. Por cosas no sé, de sudor o alguna cosa, este pequeño virus tiene la capacidad de llegar a nuestra boca o nuestras mucosas. Cuando entra en nuestras mucosas, tiene acceso directo a nuestro sistema respiratorio. Cuando llega a nuestro sistema respiratorio, es cuando nos empezamos a enfermar. Muchachos, el virus puede uno tenerlo en la mano. Podemos tenerlo, digamos, este es el borrador está contagiado, el borrador tiene virus. Cuando nosotros lo tocamos, el virus sobrevive en nuestra mano, pero no nos afecta, porque nosotros simplemente estamos siendo infectados, ¿sí? Estamos transportando el virus, pero el virus no nos está afectando. Cuando nosotros llegamos a saludar a otra persona, le damos la mano, tocamos las cosas, le cogemos la cara, le cogemos la ropa, o simplemente tocamos otra parte donde ya estuvo el virus, ¿listo? O estornudamos, o bueno, sí, cogemos, tocamos, ¿sí? La otra persona que puede hacer también venir y tocar. Y él se pasa la mano por la cara, o hace el tinto, la aromática, la huepanela para la familia, y el virus se transmite, ¿sí? Y resulta que a esas personas se infectan. Pero ya se infectan para adentro, o sea, ya están afectados. Entonces empiezan a tener dificultades al respirar, el virus se empieza a reproducir, empiezan a toser. Cuando toso, aumento esta distancia en la que el virus viaja, entonces le está llegando a ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El virus empieza a propagar tan masivamente que llegamos a los casos que habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la ventaja? Antes habíamos hablado de que estos virus encontraron la forma de protegerse con su entorno. Y la manera de protegerse fue con una capsulita de proteínas. Esta capsulita se puede llegar a desintegrar por uso del lípido. De lípidos o de jabones, ¿sí? Que lo que hacen es, por su estructura, rompen las estructuras de lípidos, ¿sí? Imaginémonos que tenemos esta es la estructura. Los jabones que hacen, rompen esta unión y el material genético queda expuesto, es decir, el ARN queda expuesto. Cuando el ARN queda expuesto, el ARN no puede sobrevivir en superficies o en su entorno por sí solo sin tener su protección, entonces el virus muere. ¿Listo? Cuando nosotros rompemos también la membrana, hablemos de esto, en la membrana es donde tiene la llave. Estas paticas es la llave. Si nosotros rompemos esta llave, esta información genética no tiene cómo traspasar hacia la célula.
si nosotros rompemos esta membrana a través del uso del jabón, rompemos también la llave que tienen ellos, no pueden utilizarla y esta información se queda fuera de la célula, es decir, no puede como afectarnos. ¿Listo? Entonces, recomendaciones básicas: lávense las manos, ¿sí? No tengan contacto con otras personas. Si tienen, no se toquen la cara. Si llegan a tener algunos síntomas o algunos casos, primero que todo, estamos en un clima, o nuestras variaciones climáticas están haciendo que otras enfermedades lleguen a nosotros, la influencia normal, la influencia común. Y no quiere decir que porque nosotros estemos ahorita sufriendo de una enfermedad, no quiere decir que las otras se durmieron ni que las otras no nos pueden afectar. Entonces también una buena dieta, una buena alimentación, buen ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Me toqué la cara. Porque vamos a generar en nuestro organismo la resistencia. La resistencia es que es nuestro sistema inmune. Después vamos a hablar de qué es el sistema inmune, pero vamos a subir nuestro sistema inmune. Vamos a estar preparados ante cualquier circunstancia y vamos a poder sobrellevar mucho más fácil un virus, ¿sí? ¿Por qué nos dicen que es tan importante proteger a nuestros queridos población mayor? Porque ellos son los que menos defensas están generando actualmente. ¿Por qué? Porque ya su organismo ya empieza a envejecer, a madurar y ya no tiene la misma capacidad que tenemos nosotros los jóvenes, ¿sí? Entonces, mucha protección con estas personas. Este es el grupo más grande de población también. Mucho cuidado si sufres de alguna síndrome de inmunodeficiencia por X o Y razón. Sí, que estés inmunodeprimido, es decir, que no tengas las defensas tan altas. Cuídate, por favor, y cuida también a tus semejantes. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.